Empezamos. De productos. Desde golosinas hasta Permiso. puede organizar así. La escuela también se puede Voy a organizar de una forma que adelantar. no pierdas tiempo para nada, que todo el tiempo estés produciendo, que todo el tiempo estés aprendiendo. ¿Pierde qué pierde ahí la escuela? Su etimología, ¿te acordás? Sí, ocio. Ocio, tiempo libre, tiempo de deseo. Muy bien, bueno, vamos. De todo esto habla este programa, ¿lo vemos? Economía desde cero, modo de producción. No se preocupen, es gratis. La máquina se encuentra en constante funcionamiento. En este preciso momento, en todas partes del mundo, se están fabricando cientos de miles de millones de productos. Desde golosinas hasta complejos microprocesadores, toda producción tuvo un inicio y una evolución. Ellos son Santiago y Verónica. Desde hace tiempo están ahorrando para comprarse un televisor. Santiago, al pensar en la compra que va a realizar, recuerda lo que alguna vez escuchó en una clase de economía. El capitalismo fue cambiando a medida que el ser humano iba transformando las formas de producir. Esos televisores, por ejemplo, fueron ensamblados en Argentina y fabricados en distintas partes del mundo. Pero ¿cómo llegamos a producir de esta manera? Viajemos al principio de todo esto para entenderlo. Todavía un poco más atrás, unos 7000 años antes de Cristo. El ser humano es nómada y sobrevive en diferentes ambientes gracias a la caza y a la recolección. Felipe, de tan solo 11 años, recuerda haberlo leído en alguna revista. Lo que Felipe no sabe es que un día los animales empiezan a escasear y el ser humano no tiene otra salida que buscar una solución. Es en este momento cuando hace un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad. Aunque Felipe no lo sepa, en su mano tiene la respuesta. Una semilla que no alcanza para comer, pero si se riega, después de un ciclo de crecimiento, se convierte en comida. Con este aprendizaje, el ser humano se establece y da lugar al nacimiento de una nueva etapa, la agricultura. El hombre se vuelve sedentario y controla la producción de su porción de tierra. Así, aparece el concepto de propiedad, dando inicio a una sociedad mucho más compleja. Con esta nueva sociedad, aparecen otras divisiones de tareas definidas por el ejercicio de la propiedad. Están quienes poseen la tierra y quienes la trabajan. Pero, ¿de qué manera incide esta división en los modos de producción? Durante la Edad Media, los reyes distribuyen las tierras con sus habitantes entre los señores feudales. A cambio de protección, los campesinos trabajan otorgando la mayor parte de su producción al señor feudal en las llamadas relaciones de servidumbre. Este sistema es conocido como feudalismo. Mientras tanto, en las ciudades, los artesanos van desarrollando otra forma de organizar la producción. En Inglaterra, a mediados del 1700, el ser humano descubre algo que genera un nuevo giro en su historia. La producción de bienes, que hasta el momento se elaboraba de forma artesanal, comienza a realizarse en forma sistematizada con máquinas de vapor. No solo aumenta la productividad, sino que además nace una nueva organización social, impulsada por la producción, fuertemente regulada por los gremios de origen medieval. Es en este momento de la historia cuando nace el capitalismo, y es también el inicio de la revolución industrial. Durante este periodo, se pasa de una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Las primeras máquinas que generan el cambio aparecen dentro de la producción textil. Las protagonistas son la hiladora Spinning Jenny y la tejedora Flying Shuttle. Pero es la energía la que lleva la revolución a su punto más alto. A partir del carbón, se desarrolla la máquina de vapor y el ferrocarril. Ahora todo lo que se produce puede llegar más lejos y en menor tiempo. En Estados Unidos, Alemania y Japón se incorpora la energía a través del petróleo y la electricidad. Se desarrollan entonces las industrias básicas de química, siderurgia
y mecánica. Y se producen el automóvil, el tranvía, la bicicleta y el aeroplano. Con la industria se crean nuevos puestos de trabajo. Familias enteras se mudan del campo a la ciudad para trabajar en nuevos espacios industriales. Con el dinero como gran sistema de intercambio aparece una columna fundamental del sistema económico: el asalariado. El sueldo permite comprar lo que se necesita para vivir. Pero no todo es color de rosas en este periodo productivo. La mayoría de los sueldos son demasiado bajos y todos los integrantes de la familia deben trabajar para lograr sobrevivir. En ese contexto, surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas: Frederick Taylor. Después de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción. Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización, en honor a su creador, se conoce como Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera: cada operario, junto a la cinta transportadora, tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea, al final del recorrido, da como resultado el producto terminado. La segunda: la cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Más adelante en la historia, con la crisis capitalista de los años 70, surge un nuevo modo de organizar la producción y el trabajo. Del otro lado del mapa, más precisamente en Japón, la fábrica de automóviles Toyota aplica un nuevo modo de producción: el toyotismo, basado en el concepto just in time. Con el justo a tiempo, a diferencia del Fordismo y el Taylorismo, que fabricaban en masa y almacenaban en grandes stocks, se produce según la demanda del cliente. En otras palabras, lo mínimo y necesario para cumplir con el pedido en función de la demanda. La producción en masa de un solo tipo de producto es reemplazada por la cantidad exacta de una gran variedad de productos vendidos previamente. El trabajador ahora debe ser multifuncional para poder manejar simultáneamente diferentes máquinas necesarias para los distintos productos. Las nuevas tecnologías de comunicación, informática y electrónica, sumado a los bajos costos de importación y exportación de mercadería, permiten que las tareas que se hacían dentro de una misma fábrica se realicen en diferentes espacios y partes del mundo. Lo que antes se producía en un único lugar, ahora puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y ensamblado en un tercero. Estos televisores, por ejemplo, ensamblados en Argentina y producidos en distintas partes del mundo. Tras años de trabajo y un sueldo fijo, Santiago y Verónica logran ahorrar y se compran el televisor que tanto querían. Y no solo eso,
Ahora también saben que las tres formas de organizar la producción en el sistema capitalista, el Taylorismo, el Fordismo y el Toyotismo, tuvieron algo en común: producir la mayor cantidad de productos con el menor costo posible, aunque fuera a costa de la explotación del trabajador. Así, la máquina sigue funcionando. Ay, perfecto, chicos. Nos quedamos en esto, que es el módulo número 3. Estábamos viendo un poquito de este contenido para entender un poco de la base de la microeconomía. Entonces, bueno, estamos viendo esta continuidad con la parte de la microeconomía, de la teoría económica. Y bueno, entendiendo un poquito esta parte conceptual. Para comprender cómo ha evolucionado la organización económica en la praxis de la historia, es importante analizar, bueno, un poquito los paradigmas sociotécnicos e industriales que revolucionaron la respuesta microeconómica, ¿no? A la pregunta de cómo producir en los siglos tanto XIX como XX, tenemos un poquito las explicaciones que nos dan introductorias, tanto el Taylorismo, el Fordismo, el Toyotismo. Bueno, estos modelos no constituyeron meras innovaciones de ingeniería en el taller de producción, ¿no? Estas representaron mutaciones profundas en la gestión del factor trabajo, en la acumulación del capital y en la reconfiguración de los flujos del comercio internacional. Y bueno, el primer paso de esta evolución lo encontraron en la administración científica del trabajo o el llamado Taylorismo conceptualizada, ya veíamos por Taylor a finales del siglo XIX. El Taylorismo nació como una respuesta a las ineficiencias del taller industrial, ¿no? Ya vimos un poquito de la parte industrial, introduciendo a la división del trabajo, ¿no? Este modelo desarticuló los oficios artesanales tradicionales que fueron para fragmentar el proceso productivo en tareas sumamente simples, repetidas y estandarizadas, ¿no? Midiendo el cronómetro al tiempo exacto que un obrero, perdón, debía emplear en cada movimiento. Y esto es para alinear el conocimiento técnico del trabajador y trasladarlo a una gerencia de planificación. Generalmente este modelo logró una drástica reducción a los costos medios variables de la mano de obra, que fue principalmente para ese uso. Esto para maximizar el rendimiento del factor del trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Principalmente eso se destaca y desde la perspectiva macroeconómica, llamado paradigma empujó al límite físico de la capacidad humana, ¿no? Convirtiendo al obrero en un apéndice mecánico del capital, evidenciando la premura como rendimientos marginales en el factor trabajo. Y esto, bueno, ignora el desgaste del tejido social. Tenemos, por otro lado, a Henry Ford a principios del siglo XX que recogió los fundamentos de la estandarización, también del llamado Taylorismo, y la eleva a una escala monumental con el nacimiento del Fordismo. O sea, son varios pensamientos. Este pensamiento introduce la innovación de la línea de ensamblaje que continúa la cadena de montaje móvil. Este paradigma, el obrero ya no se desplazaba por el taller, ¿no? Era una línea de producción que llevaba la pieza directamente hacia él a una velocidad constante y dictada verticalmente por la maquinaria. Nuevamente regresamos al trabajador. El Fordismo resuelve de manera brillante el problema del volumen va a consolidar lo que es la producción en masa de bienes estrictamente homogéneos. Entonces, bueno, lo que permitió esto promete y permitió aprovechar de forma inédita las economías de escala. Para esto es principalmente este modelo para expandir de forma colosal el volumen total de la producción, nuevamente para mayor volumen de producción. Y bueno, pues comprendió la interdependencia del flujo circular a la economía. Y bueno, con esta parte se introduce la doctrina de los salarios altos, asumiendo que los propios obreros de la fábrica debían percibir ingresos suficientes para transformarse en los demandantes de sus productos finales.
Sin embargo, bueno, la rigidez del modelo masivo de Fordismo requería inmensos almacenes para resguardar inventarios de materias primas y productos terminados. Y bueno, esto entra en una crisis durante las perturbaciones petroleras y macroeconómicas en la década de los 70. Bueno, y así podemos ver por otro lado el toyotismo elimina la forma sistemática de los desperdicios económicos. Esto sirvió principalmente en los tiempos muertos y los costos financieros asociados al almacenamiento de inventarios ociosos. Se sustituye la fragmentación del trabajo este, por los equipos obreros flexibles y autorregulados. Y bueno, se destaca este modelo flexible porque atomiza geográficamente los procesos, lo que permitió la fragmentación de las cadenas de valor. Principalmente se destaca por este modelo de cadenas de valor donde los componentes de un solo producto se fabrican de manera al mismo tiempo en múltiples naciones y esto dio ventajas comparativas y costos marginales en cada territorio. Entonces, bueno, sirve principalmente para dar mayor producción, y mayor rendimiento cada uno de estos en general. Entonces, esto, bueno, nos va a servir principalmente en nuestros módulos, en una introducción a grandes rasgos que vamos a verlo con calma, ¿no? Pero bueno, es muy importante pues conocerlos, ¿no? Ya que estamos viendo esta parte de de este video, perdón. Hoy, bueno, nos convoca un propósito de mayor envergadura, consolidar el trayecto de nuestra unidad de conocimiento desde sus raíces históricas y sistémicas del módulo que ya vimos uno y 2 hasta adentrarnos profundamente con los principios de la microeconomía y las estructuras del mercado que articulan este módulo número 3. Pues es fundamental que abandonemos la idea de que la economía es solo un mero conjunto de gráficas abstractas o fórmulas frías, como ya vimos, está llena de teorías, llena de también conocimientos, ¿no? La economía es ante todo una ciencia que, bueno, estudia cómo las comunidades humanas deciden organizarse para gestionar recursos que son escasos frente a necesidades y deseos colectivos que nunca terminan. Eh, por otro lado, nuestra institución nos exige que hagamos un pedagógico y estratégico de largo alcance que, bueno, nos permite conectar de manera lógica que hemos aprendido con los nuevos desafíos analíticos, ya ha avanzado la tecnología y, bueno, durante las semanas de nuestro curso correspondientes del pasado módulo uno y 2 establecimos los cimientos de la economía política, de la economía principalmente de la teoría y de manera internacional, perdón, analizando, bueno, entre el poder del Estado, la riqueza del mercado, el orden global y las transformaciones del modo de producción, así como el flujo circular que conecta los agregados macroeconómicos. Hoy, bueno, vamos a ingresar a intentar reingresar, obviamente, reincorporarnos a lo que ya estábamos viendo del sistema económico de nuestro módulo número 3 hacia la microeconomía. Por otro lado, bueno, ya profundizando en la continuidad que me importa mucho ver con ustedes, ya vimos anteriormente algunos conceptos en nuestro curso, sin embargo, cabe recalcar, que me interesa mucho también construir también este puente de economía con ustedes, con base en algunos conceptos, inevitablemente que vamos a ver, ¿no? Bueno, en este sentido, viendo nuestro contenido nuclear, vamos a ver nuestros principios de macroeconomía, los cuales, bueno, nos toca ver, por ejemplo, la economía mixta. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito de esto. Ay. Y bueno, hay varias similitudes o inherentes que nos va a interesar en este día. Bueno, principalmente vamos a ver, primeramente, a ver, es que estoy viendo lo que ya vimos para no repetir. Ya vimos la premisa, la economía, ya vimos que es una ciencia social
Entendamos primero que la economía es una ciencia social que estudia cómo las comunidades humanas deciden organizarse para gestionar recursos, bueno, que son inherentes escasos frente a necesidades y deseos colectivos que nunca terminan. Eh, Realizaremos esta parte importante entre módulo uno y 2. Bueno, ya vimos durante las primeras semanas nuestros módulos uno y 2 establecimos los cimientos de la economía política, de la economía principalmente analizando la tensión del Estado y la riqueza y determinamos el orden la primera parte de nuestro orden global. Bueno, vimos cómo las transformaciones de los modos de producción, así como el flujo circular, así que está conectando a los agregados macroeconómicos. Bueno, ahora intentando regular esta parte macroeconómica, abriremos el sistema económico para transitar hacia la microeconomía, viendo las decisiones individuales de las familias como consumidoras y de las empresas comunidades de producción. No piensen que este giro hacia lo individual nos aleja de los asuntos internacionales. Bueno, por el contrario, los tratados tanto comerciales de última generación, los flujos globales de inversión extranjera directa y las alarmas de crisis de degradación ecológica se sostienen sobre las microdecisiones cotidianas. Nuestro eje y el hilo conductor que nos va a dar un concepto teórico será el problema prototípico de nuestra asignatura, ¿no? Y recordemos que el incidente crítico es la severa contaminación y el despojo y la crisis humanitaria que padece la cuenca del Alto Atoyac. Y bueno, con esto vamos a ver las herramientas científicas de la economía para, bueno, empezar a descifrar si esto que está agonizando en nuestro río es un accidente fortuito o la consecuencia de un sistema que permite a los agentes económicos eludir sus responsabilidades, que evidentemente lo han visto ya con sus actividades, pues no del módulo número uno y del módulo número dos, ¿cierto? Entonces, continuamos y vamos a ver un poquito de los principios, ¿cierto? Por otro lado, aquí en este módulo vamos a ver la organización económica a través de la historia, ¿no? Cuando hablamos de la organización económica, nos referimos a a los mecanismos institucionales que las sociedades humanas han desarrollado para resolver tres preguntas fundamentales que vamos a ver con Samuelson se planteó, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Estas son las preguntas, son interrogantes que no son meramente técnicas, sino que estas mismas encierran decisiones que dan valor profundo sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Nuestra primera pregunta es, ¿qué producir? Implica decidir si vamos a destinar nuestros recursos escasos a la producción de alimentos, tanto básicos, indispensables para garantizar la subsistencia de la población, o si vamos a producir bienes de lujo que va a servir para satisfacer los deseos de las élites económicas. Nuestra segunda pregunta es que sería, ¿cómo producir? Nos va a obligar a elegir entre métodos de producción intensivos en mano de obra que genera empleo masivo, pero bueno, con baja productividad o métodos intensivos del capital que automizan los procesos, pero bueno, estos generan desempleo tecnológico. Y la tercera pregunta sería, ¿para quién producir? Y bueno, esta sería la más política de todas, ¿no? ¿Por qué determinamos qué es lo que se va a distribuir en el producto social, ¿no? ¿De qué manera lo estamos determinando? Pues entre los diferentes grupos y clases sociales. Por otro lado, bueno, en la historia la humanidad ha ensayado diferentes respuestas a estas preguntas fundamentales, ¿no? Vemos a algunos economistas como William Milberg o Robert Heilbroner en algunas de sus obras, La evolución de la sociedad económica. Ellos, bueno, identifican mecanismos de coordinación económica y esto se ha predominado en diferentes épocas y civilizaciones. Y entre ellos está el sistema basado en la tradición de las sociedades agrarias preindustriales y las respuestas a las tres preguntas económicas heredan, perdón, de generación en generación este, en estas sociedades.
Por ejemplo, el hijo del campesino será campesino, el hijo del el artesano será artesano y las técnicas de producción se transmiten de padres a hijos sin apenas una innovación tecnológica. Bueno, por otro lado, este sistema garantiza estabilidad social y continuidad cultural, pero ¿a qué precio, no? De inmovilidad y la ausencia del progreso material. Hay otro segundo mecanismo que es el sistema basado en el mandato o la dirección centralizada. Como ya veíamos en la presentación, veíamos un poquito de introducción a esta parte. Recordemos, bueno, donde la autoridad política concentrada ya sea un monarca absolutista, un emperador despótico o un partido totalitario, toma todas las decisiones económicas de manera vertical y coercitiva. Por otro lado, bueno, este sistema permite una movilización rápida de recursos para los proyectos de infraestructura o para la guerra. Pero bueno, esto tiende a generar ineficiencias masivas porque la autoridad central carece de la información necesaria para tomar millones de decisiones económicas cotidianas de manera tanto óptima y también implica la experiencia de la Unión Soviética, ¿no? Por ejemplo, las economías de planificación centralizada en el siglo XX demostró las limitaciones estructurales del modelo. Entonces, el tercer mecanismo, que es el que predomina en el mundo de ahora, en el mundo contemporáneo, es el sistema basado en el mercado, donde, bueno, las decisiones económicas se toman desde la manera más descentralizada por muchos agentes individuales, los cuales persiguen su interés propio. Y bueno, estas decisiones se coordinan de manera espontánea a través del sistema de precios, como ya veíamos a Adam Smith, que es el padre de la economía política clásica, ¿no? Describió bueno, este mecanismo con su metáfora de la mano invisible, donde nos decía, bueno, cada individuo al buscar su propio beneficio es conducido por una mano invisible para promover el interés general de la sociedad. Y bueno, esta, aunque no sea su intención, el sistema del mercado tiene una capacidad extraordinaria, bueno, de procesar información dispersa para generar innovación tecnológica. Y por otro lado, tenemos que genera también desigualdades profundas, como ya veíamos, que tienden a la sobreexplotación de recursos naturales, como ya estamos viendo con esta problemática del río, cuando no existe una regulación estatal efectiva. Entonces, esto nos concierne desde ahorita, ¿no? Desde estos momentos. Ahora bien, bueno, desde una perspectiva histórica, hay otro filósofo que ustedes conocen, Carlos Marx, ya hemos mencionado, propuso bueno, una organización económica periódica diferente, y esta se basa no solamente en estos mecanismos que mencionaba Adam Smith, ¿no? Sino en las relaciones sociales de producción, y nos menciona la propiedad y los medios productivos. Marx, ¿qué hizo? Bueno, identifica algunos modos de producción en la historia de la humanidad. Tenemos el comunismo primitivo, el modelo de producción asiático, el esclavismo, el feudalismo y, bueno, el famoso capitalismo. Esto, bueno, porque nos concierne a nosotros, nos va a ver, por ejemplo, en el comunismo primitivo, entendamos qué significa, es característico de las sociedades de cazadores-recolectores. Nos mencionaba que la propiedad de los recursos era colectiva, empezaban con la producción, la cual se organizaba de manera comunitaria, ¿no? Se necesitaba para la subsistencia inmediata del grupo, y no existía todavía la parte económica, ni había un significativo uso de las clases sociales, ni mucho menos que fueran diferenciadas. Entonces llegó con esto, bueno, la parte de la agricultura sedentaria y el crecimiento demográfico. Algunas comunidades comenzaron a generar excedentes económicos, las cuales permitieron que aparecieran grupos de no participación directamente en la producción de alimentos. Veíamos guerreros, administradores, sacerdotes, y bueno, esto dio origen al modo de producción asiático. Y bueno, esto se caracteriza por la existencia de un estado despótico que era centralizado y de apropiación de excedente económico de las comunidades. Aquí ya empezaban un poquito más la parte económica. Entonces aquí, bueno, en nuestro contenido nuclear nos está mencionando un poquito más, a profundidad, ya casi sí se nos acaba el tiempo, pero todavía tenemos unos minutos. Entonces, esto es lo que nos concierne a nosotros entender.
Y por otro lado estábamos viendo esta parte de de la agricultura. Veíamos ya vimos la parte de la agricultura. Otra parte es la agricultura sedentaria. Y bueno, ya veíamos esta parte de los administradores, los guerreros, sacerdotes y lo del estado despótico, ¿no? Este se caracteriza principalmente esto por la existencia de un estado despótico centralizado y de la parte económica, ¿no? Este campesino a través del tributo. Empezábamos con esta parte y este modo, bueno, principalmente se caracteriza porque hubo grandes civilizaciones en Mesopotamia, Egipto, China e India. Bueno, había control estatal de los sistemas de irrigación y bueno, parte de que se otorgaba el poder a un dominio absoluto sobre la producción agrícola. Y tenemos también el esclavismo, ¿no? Aquí nos mencionan que representa un salto cualitativo a la explotación económica. Bueno, por primera vez en la historia, los seres humanos se convierten en mercancías, en propiedad privada de otros seres humanos. El esclavismo, bueno, no solo entregaba su trabajo al amo, sino que a su propia persona, su cuerpo, su capacidad productiva, la cual pertenecía legalmente al propietario. Bueno, este sistema alcanzó su expresión máxima en Grecia clásica y en el Imperio Romano, donde, bueno, la economía dependía del trabajo forzado de millones de esclavos capturados en guerras de conquista y permitió la acumulación de riqueza en manos de una élite aristocrática y el fortalecimiento de la filosofía, el arte, la ciencia, etcétera. Pero bueno, se basaba principalmente en la negociación más radical de la dignidad humana. Entonces, pues eso tampoco tenía como mucho sentido, ¿verdad? A cambio de este esclavismo. Y bueno, el Imperio Romano, a causa de la desintegración y las invasiones que vimos en las guerras, Europa Occidental transitó hacia el feudalismo. Entonces vamos viendo que va desarrollando diferentes modos, ¿no? Este feudalismo, pues un sistema económico descentralizado basado en la propiedad de un señor de la tierra y la servidumbre también. Vemos, por otro lado, bueno, el siervo, a diferencia del esclavo, no era propiedad del señor feudal. Recordemos que estaba adscrito a la tierra y obligado a entregar parte de su producción y a trabajar gratuitamente en las tierras del señor a cambio de la protección militar. Bueno. El feudalismo fue un sistema estático con escaso comercio y nula innovación tecnológica, no permitió tanto eso. Esto perduró principalmente en Europa y durante casi 1000 años hasta la transformación del Renacimiento y la expansión comercial, así como la revolución industrial, lo barrieron definitivamente, ¿no? Recordemos que van avanzando y van habiendo diferentes maneras, ¿no? Esto nos lo explica mejor este video, pero ahorita pasamos a ello, ¿vale? Y por último, antes de pasar a esto, vamos a ver el capitalismo. El capitalismo, bueno, es el modo de producción que domina ahorita actualmente en la edad contemporánea. Se caracteriza por la propiedad privada de medios de producción, el trabajo asalariado libre y y la producción generalizada de mercancías para el mercado. Bueno, el trabajador capitalista, a diferencia del esclavo y del siervo, es libre, ¿no? Entre comillas. Puede caminar, libremente, puede ir, pero bueno, puede cambiar de empleo, puede migrar, puede negociar su salario, pero bueno, esta libertad formal oculta, nos está ocultando una dependencia económica estructural, ¿no? Porque pues sin dinero a veces no se puede hacer muchas cosas. El trabajador, al no poseer medios de producción propios, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, su capacidades, su inteligencia, ¿no? Para poder subsistir. El capitalismo, bueno, ¿qué es lo que nos ha demostrado? Una capacidad para desarrollar fuerzas productivas. También nos genera innovación, tecnología, niveles de vida amplios, y bueno, pues obviamente mayor calidad de vida, mayor población. Y bueno, pero también genera crisis, de sobreproducción, desigualdades crecientes y bueno, esto lo vemos en nuestro incidente crítico con una degradación sistémica de nuestro medio ambiente. Antes de continuar con la economía mixta, vamos a ver este video para no estar platicando tanto y ver un poquito más de contenido, ¿vale? Vamos. Escribir en múltiples idiomas ahora es más fácil, porque Grammarly va más allá del inglés. La máquina se encuentra en constante funcionamiento. Si no me equivoco, esto ya lo vimos, ¿no, verdad?
No, En perdón. este momento, en todas partes del mundo, se están fabricando cientos. Mm, Probamos feudalismo. Eso ya lo vimos, chicos. Sorprendentemente moderna. Es necesario regresar a un mundo muy distinto del nuestro. La transición del feudalismo al capitalismo. Para entender de una mejor manera cómo surgió la sociedad moderna, es necesario regresar a un mundo muy distinto del nuestro, a la Europa feudal, la cual fue una sociedad basada en la tierra, en las jerarquías y en obligaciones personales. Pero entre los siglos XIV y XVI, este orden que había durado siglos comenzó a transformarse de manera profunda. Cambios económicos, crisis demográficas, expansión del comercio y nuevas estructuras políticas se combinaron para dar paso al capitalismo. En este video exploraremos cómo ocurrió este proceso, apoyándonos en los aportes de historiadores como Rodney Hilton, Eris Hobsbawm y Gloria Flores. Durante la Edad Media, la vida giraba en torno al campo. El feudalismo era un sistema donde la tierra era la base de la riqueza y del poder. Los señores feudales dominaban grandes territorios mientras los campesinos, en ese entonces llamados siervos, trabajaban la tierra a cambio de protección. Como explica Hilton, esta relación no era solo económica, sino también social. Era una red de obligaciones que marcaba el ritmo de la vida cotidiana. Aun habiendo demostrado aparente estabilidad, el feudalismo comenzó a mostrar signos de desgaste. La población europea aumentó durante los siglos XII y XIII, presionando los campos y saturando la producción agrícola. La baja productividad ya no podía sostener a una población creciente. Luego, la crisis llegó de golpe, junto con pestes, hambrunas y guerras que golpearon el continente. La peste negra, en particular, redujo drásticamente la población, cambiando el equilibrio entre señores y campesinos con menos mano de obra disponible. Los siervos comenzaron a exigir mejores condiciones, reducir obligaciones o incluso abandonar las tierras señoriales. Estos cambios internos generaron un efecto dominó. Al debilitarse el control señorial y aumentar la autonomía campesina, comenzaron a surgir nuevos espacios de actividad económica. Las ciudades se revitalizaron y el comercio comenzó a crecer. Husband señala que este renacimiento urbano no solo reactivó mercados locales, sino que abrió la puerta a un tipo de actividad económica que no dependía de la tierra: la producción artesanal, la especialización del trabajo y la aparición de una clase mercantil. Con ciudades más activas y mercados en crecimiento, Europa entró en una etapa de mayor dinamismo. Las rutas comerciales se extendieron hacia el norte, el Mediterráneo y Flandes. En este contexto, Gloria Flores estudia a los mercaderes castellanos que arriesgaban su capital cruzando largas distancias. Estos comerciantes enfrentaban peligros constantes, como los fueron los piratas, impuestos excesivos, asaltos o naufragios. Para proteger sus intereses, desarrollaron prácticas que parecen sorprendentemente modernas, como los fueron los contratos, los seguros, alianzas mercantiles y mecanismos de crédito. Estas innovaciones no solo facilitaron el comercio, sino que fortalecieron una lógica económica basada en la inversión y la ganancia, los pilares fundamentales del capitalismo. A medida que el comercio se expandía, Ahorita continuamos en el mismo link, ¿vale? Se vuelven a conectar y ahorita nos vemos. el poder político también empezó a reorganizarse. La Edad Media tardía vio el surgimiento de monarquías más fuertes que buscaban centralizar la autoridad y controlar los recursos del territorio. Gloria Flores explica que esta centralización dio origen al Estado moderno, un poder de recaudar impuestos, proteger rutas comerciales, regular transiciones e incluso capaz de intervenir en la economía. Este nuevo Estado necesitaba ingresos estables para financiar ejércitos permanentes. Voy. Me gusta la opción, compartir, aquí está.
mercantil, un aliado estratégico. De esta forma, la economía y la política quedaron vinculadas de manera irreversible. Mientras la economía se dinamizaba y los estados se consolidaban, la sociedad también cambiaba. Muchos campesinos abandonaron la servidumbre y comenzaron a trabajar por salarios, especialmente en las ciudades. Los artesanos se organizaron en gremios, los mercados semanales se multiplicaron y los comerciantes acumularon riqueza e influencia. La estructura rígida del feudalismo daba paso a una sociedad más móvil, diversificada y orientada hacia contratos económicos antes que obligaciones personales. Este proceso transformó la vida cotidiana, modificando las relaciones de trabajo y las expectativas sociales. El dinero adquirió un papel central en los intercambios, reemplazando progresivamente los pagos en especie. La movilidad social, aunque limitada, se volvió posible para ciertos sectores urbanos. Las ciudades se consolidaron como espacios de innovación económica y cultural. Estos cambios sociales reforzaron las nuevas bases del sistema capitalista. La transición del feudalismo al capitalismo no fue un evento puntual, sino un proceso de siglos donde múltiples factores se cruzaron, como los fueron las crisis demográficas, conflictos sociales, crecimiento del comercio, innovaciones financieras y la formación del Estado moderno. Europa pasó de un mundo rural, jerárquico y autosuficiente a uno donde el comercio, el trabajo asalariado y la acumulación de capital marcaron las reglas del juego. Este proceso dio origen al capitalismo, un sistema que continúa moldeando nuestras relaciones sociales y económicas hasta la actualidad. Perfecto, chicos. Aquí hay mucho que decir. Estamos abordando ahorita, bueno, esta parte importante de nuestros factores de producción, la organización económica, etcétera. Bueno, estos factores de la producción, bueno, entendamos cómo se genera la riqueza. Para comprenderla, bueno, dentro de cualquier organización económica, bueno, es indispensable, ver estos factores que son ingredientes esenciales que las empresas van a combinar para transformar lo que son las materias primas en bienes finales que son aptos para el consumo. Tradicionalmente, la ciencia económica clasifica estos factores en cuatro categorías, ¿no? El primer factor, como ya lo vimos la vez pasada, que no se nos olvide, es la tierra. Bueno, la tierra abarca no solo el suelo agrícola o el espacio geográfico donde se asientan las fábricas, ¿no? Sino, bueno, también una totalidad de los recursos naturales, hídricos, mineros, energéticos, y de la que la naturaleza provee de manera originaria. El segundo factor es el trabajo. Este está constituido por las capacidades físicas, las capacidades, como ya vimos, intelectuales, el tiempo, los seres humanos, que estos se dedican al proceso productivo. El tercer factor es el capital. Bueno, pues, en términos estrictamente económicos, no solamente se refieren al dinero líquido, sino al capital físico real, ¿no? Lo que son las máquinas, las herramientas, los edificios, los complejos industriales, la infraestructura, el transporte, bueno, que estos han sido previamente producidos para facilitar lo que es la manufactura de otros bienes. Y el último factor es la tecnología, que, bueno, es el conocimiento científico y los métodos organizativos, los cuales permiten combinar los tres factores anteriores de una manera cada vez mejor y eficiente y elevando la productividad así del sistema. Estos factores interactúan de manera productiva y su relación con los agentes económicos se explica de manera extensa a través del modelo de flujo circular de la economía. Bueno, este modelo divide la actividad económica en dos grandes principales, lo que son las familias y las empresas. Estas, bueno, se coexisten y se intercambian valor en dos mercados diferenciados. Por un lado están el mercado de factores de la producción y, bueno, las familias que son las propietarias originarias de la tierra, el trabajo y el capital. Estas ofrecen insumos a las empresas a cambio de una redistribución económica. Y se ve reflejado en forma de rentas, salarios, intereses. Y por otro lado tenemos las empresas que utilizan estos factores para producir bienes y servicios
que, bueno, posteriormente colocan en el mercado de bienes y servicios, donde las familias actúan ahora, bueno, son compradoras, cerrando el ciclo al gastar sus ingresos para adquirir dichos, factores, ¿no? Y bueno, este flujo circular posee una doble dimensión, que es, por ejemplo, un flujo real de bienes, servicios, mano de obra, el flujo monetario, el cual corre, en sentido inverso a través de los pagos y los gastos. Bueno, cuando el flujo opera sin regulaciones ni, sustentabilidad, como ya vemos aquí en esta problemática, las empresas tienden a sobreexplotar el factor que es la tierra. ¿Qué es lo que perdón, qué es lo que van a extraer? El agua, van a extraer, los recursos de forma desmedida y a devolver los residuos. Ah, perdón, esto no les he compartido a la lista, ¿verdad? Denme un segundito y ahorita se las voy a compartir también para que se anoten en la lista, ya que es como un control más, para tener su asistencia, ¿vale? Ahorita se las comparto, me parece que es esta. Sí, es esta, o es la otra lista. Bueno, ¿tienen alguna duda ahorita o vamos bien? Seguimos viendo este tema. Estoy compartiendo la tabla, entonces ahorita se los comparto, ¿vale? Digo, la lista. Vamos bien, perfecto, Eder. Muchas gracias. Por favor, aquí regístrense y seguimos con las explicaciones. Y bueno, pues tenemos sí, mucho tema por esta parte de la organización. Y a grandes rasgos es lo que ahorita destaca, lo más importante de nuestro tema, ¿no? Lo que es el flujo monetario, y bueno, cuando este flujo opera sin regulaciones, ya veíamos la consecuencia, y ya estamos viendo, que se interrumpe la viabilidad biológica del sistema económico. Y tenemos también otra parte importante que es la organización, bueno, aparte de esto tenemos, ya me fui. Espérenme. La teoría económica. Bueno, tenemos lo que es la economía mixta. La economía mixta, la cual aquí está, bueno, ya vimos el andamiaje del flujo circular y las operaciones de mercados. Hay que, comprender un poco, a ver, aquí dice economía de pagos de producción, yo se los compartí. La viaje de este flujo circular y la operación de los mercados, vamos a adentrarnos en el concepto de la economía mixta. Bueno, estalla las crisis financieras y sociales en el siglo XIX. Estas sepultaron la utopía, de libre mercado absoluto, que es dejar pasar, dejar ser, ¿no? Este, ¿Qué dice? Nos sentimos, no, no, no les deja. A ver, espérenme. Bueno, si no, pónganme su nombre y ahorita ya sin problema, ahorita reviso qué está pasando porque no quiere. Esto no, no sé, no sé por qué. Mm. Teoría o economía. Exploración, privacidad, crear un vínculo. Mm, por ahí. ¿Ya los deja? O si no los deja, pues ya me ponen ahí su nombre, ¿vale? Por favor. Bueno, sigo, porque nos vamos, rápido con esto. Bueno, se sepultaron tras el estallido de las crisis financieras del siglo, XIX, se quedó atrás eso del libre mercado, ¿no? Que era una utopía, o sea, una fantasía, algo que no, era muy alejado de la realidad, ¿no? La práctica económica a nivel global se consolida, ahí el modelo de economía mixta como la estructura de la gobernanza contemporánea. Esta economía mixta se define, por la coexistencia de la dependencia de las fuerzas libres entre la oferta y la demanda con la acción reguladora, ¿no? Supervisora del Estado.
e interventora del Estado. Y bueno, este sistema parte de que hay una premisa pragmática, ¿no? Reconoce que el mercado libre es un mecanismo extraordinariamente eficiente y dinámico para coordinar las voluntades de millones de agentes y asignar la gran mayoría de los bienes privados cotidianos. Bueno, no obstante, asume que los mercados padecen fallas estructurales y que librados de su egoísmo racional, está generando, bueno, monopolios destructivos y profundas desigualdades, tanto socioeconómicas y la degradación, así como de degradación que tiene daños irreversibles en los ecosistemas locales. Y bueno, precisamente ante la existencia de estos fallos de mercado, donde la economía mixta tiene la intervención correctora del Estado y bueno, el sector público interviene en la economía mediante tres funciones primordiales, lo que es la función regulatoria, mediante el establecimiento de leyes, normas ambientales, marcos jurídicos, y estos que van a hacer van a limitar los abusos de las corporaciones, la función de provisión y bueno, estos también van a suministrar bienes públicos que son esenciales para el sector privado. No tiene incentivos comerciales en producir debido a la imposibilidad de excluir a quienes no pagan por ellos, como la seguridad nacional, los faros de navegación o la salud comunitaria y la función redistributiva. A ver, ¿qué nos mandan? Sí, 20, sí aparece el 20 de mayo, sí aparece sesión 4. Vale, bueno, muchas gracias. Entonces, siguiendo con esto, la función que veíamos redistributiva implementa impuestos progresivos a la riqueza, subsidios sociales para garantizar un piso mínimo de bienestar a sectores desfavorecidos, ¿no? Aquí ya empezamos a ver la importancia del cuidado del medio ambiente. Y bueno, para un profesional en relaciones internacionales, el dominio conceptual de esta economía es una herramienta de primer orden, ya que, bueno, las tensiones comerciales en los tratados de integración profunda, como es el TEMEC, giran en torno a los límites de intervención del Estado. Es ver hasta dónde un gobierno soberano tiene el derecho legítimo de intervenir y regular en materia ambiental, sanitaria, para proteger a su población y a sus recursos naturales sin que estas acciones sean denunciadas por paneles arbitrarios internacionales como expropiaciones indirectas a barreras no arancelarias encubiertas. Entonces, para que esto veamos, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Economía mixta es un sistema de organización económica, combina la actuación del sector público y el sector privado. La mayoría de decisiones económicas son resueltas mediante la ley de oferta y la demanda. Sí, es importante comprenderlo, pero pues es más indispensable también entender ahorita qué es lo que va a pasar con otros países, ¿no? El Estado actúa para cubrir los fallos del mercado y esto es lo que nos dice que tiene la responsabilidad como tal, ¿no? Sí, hay que ver si sí, de crear un marco jurídico para que el mercado funcione bien y corrija sus fallas. Entonces, bueno, también entendamos que en el siglo XX este fallo fue testigo de un gran experimento histórico, ¿no? La construcción del socialismo real veíamos en la Unión Soviética y posteriormente vimos en China, Europa del Este, Cuba y otros países, ¿no? En estos regímenes se abolió, bueno, la propiedad privada de los medios de producción y, bueno, aquí el Estado se convirtió en el único propietario y planificador central de toda la actividad económica. Lo que pasa es que, bueno, este experimento genera un debate teórico y político de enormes proporciones sobre el papel del Estado en la economía en general y sobre la viabilidad de, bueno, la planificación de alternativa del mercado capitalista. En la Gran Depresión de 1929, la crisis económica,
más devastadora del capitalismo hasta este momento fue esta crisis. Esta demostró de manera contundente que el mercado libre desregulado no era capaz de autorregularse y que podía caer en espirales destructivas, de desempleo masivo, quiebras bancarias y colapso de la demanda agregada. Esta crisis obligó a los países que eran capitalistas a repensar en el papel del Estado en la economía y dio origen a lo que conocemos como economía mixta o estado del bienestar. Y bueno, el economista tenemos a Keynes. John Maynard Keynes, él proporcionó la justificación teórica para la intervención estatal. Él argumentó que en situaciones de depresión económica el Estado debe aumentar su gasto público para compensar la caída de la inversión privada y reactivar la demanda agregada. La economía mixta, bueno, es el modelo que predomina en la actualidad en la mayoría de los países del mundo. Combina mecanismos de mercado, intervención regulatoria del Estado y, bueno, en este sistema la mayor parte de las decisiones económicas sobre qué producir, cómo producir y para quién se toman de manera descentralizada a través de mecanismo de precios, la competencia y, bueno, las empresas privadas deciden qué bienes van a producir en función de la rentabilidad esperada. Los consumidores deciden qué bienes van a comprar, bueno, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que prefieren, sus restricciones presupuestarias, a qué se ajustan con los precios, el equilibrio entre oferta y la demanda. Pero bueno, aquí el Estado interviene en múltiples maneras. ¿Por qué? Porque va a corregir las fallas del mercado para que garanticen objetivos sociales específicos del mercado libre, el cual, bueno, no puede alcanzar. El Estado, bueno, establece el marco jurídico, como ya veíamos, el cual, bueno, nos va a proporcionar el funcionamiento del mercado, define los derechos de la propiedad, el cumplimiento de los contratos, la competencia regulada, evitar prácticas monopólicas, establecer normas, seguridad para los productos y la sanción contra el fraude, el engaño. Y bueno, entendemos en esto que sin este marco, el mercado simplemente no podría funcionar. Bueno, el Estado también en segundo lugar interviene porque va a corregir fallas del mercado que, bueno, que el mercado no logra libre, una asignación eficiente de recursos, fallas de mercado, los monopolios naturales. Bueno, las fallas del mercado son los monopolios naturales donde, bueno, una sola empresa puede producir un costo menor que varias empresas, compitiendo las externalidades, ¿no? Que son costos o beneficios que afectan a terceros que no participan en el mercado. Entonces, como vemos, es importante esto, los bienes públicos, por último, que son bienes no rivales y no excluibles del mercado privado. Y bueno, estos no tienen incentivos para producir y vemos también que hay asimetrías de información, o sea, un desnivel de la información donde las partes en una transición tienen más información que la otra, lo que puede llevar a resultados ineficientes. Eh, por otro lado, bueno, entendemos que la economía mixta no es una forma fija y universal, ¿no? Sino que, bueno, esto admite múltiples variantes según el peso del mercado, del estado en cada país. Los países, por ejemplo, escandinavos tienen estados del bienestar muy desarrollados, con una alta carga fiscal y amplios servicios públicos universales, mientras, por ejemplo, Estados Unidos tiene un estado más limitado con menor carga fiscal y una mayor dependencia del mercado para la provisión de servicios como la salud, la educación superior, y México se encuentra en una posición intermedia, bueno, con un Estado que ha ido reduciendo su intervención económica desde 1980 con las políticas de liberalización y privatización. Bueno, pero se mantienen un importante papel en sectores como el petróleo, la electricidad y tenemos también la educación. Y para ustedes como futuros internacionalistas, comprender la economía mixta es fundamental porque, bueno, las tensiones comerciales en los tratados de integración profunda, como el TEMEC, giran precisamente en torno a los límites de la intervención estatal, es decir, hasta dónde puede un gobierno soberano regular la actividad de las empresas como zonas transnacionales para proteger el medio ambiente, la salud pública, los derechos laborales, sin que, bueno, sean denunciadas estas regulaciones como barreras no arancelarias encubiertas o como expropiaciones indirectas que están violando los derechos de nuestro tiempo
y bueno, deberían estar preparados para participar con argumentos sólidos basados en la teoría económica. Entonces, para ello estamos entendiendo esta parte. Ya no, que no, si no nos queda muy claro, veamos también un poquito de contenido y ya vamos, avanzando un poco más en esta parte de la demanda y de la oferta. Ahorita que vemos un poquito la parte de nuestra economía mixta en un video corto. No. Hoy te explico qué es la economía mixta, el sistema más común en el mundo actual. ¿Será el equilibrio perfecto? La economía mixta combina lo mejor del capitalismo y del socialismo. Libre mercado, pero con participación activa del Estado. Surgió como respuesta a los extremos. Ni un mercado sin reglas, ni un Estado que controle todo. Se busca equilibrio entre eficiencia y equidad. Hay empresas privadas, pero también públicas. Hay libertad económica, pero con regulación estatal para evitar abusos. Países como Francia, Suecia y Alemania tienen economías mixtas. Incluso Estados Unidos y Nicaragua aplican elementos de este modelo. El Estado garantiza servicios públicos como salud y educación. Regula mercados, protege el medio ambiente y redistribuye ingresos. El sector privado produce, innova, genera empleos y compite en el mercado. Su eficiencia impulsa el crecimiento. John Maynard Keynes defendía que el Estado debe intervenir para corregir fallas del mercado. Su visión dio forma a las economías mixtas modernas. Algunos dicen que genera burocracia, ineficiencia o corrupción si no se regula bien. Otros creen que no va lo suficientemente lejos en equidad. La economía mixta busca balance entre libertad y justicia social. ¿Crees que es el mejor modelo? Ok, nos deja una interrogante. Bueno, vamos a verla para pasar más adelante al contenido de que nos está importando ahorita lo que es el análisis de la oferta y la demanda. Bueno, hemos establecido, bueno, el marco histórico institucional de nuestra organización económica. Ya podemos adentrarnos en el análisis microeconómico, comenzando por el concepto del mercado, ¿no? Un mercado en el sentido económico más amplio es cualquier espacio físico, geográfico, virtual, donde se encuentran compradores, vendedores para intercambiar bienes. Bueno, en general, intercambian bienes, servicios, factores de producción y los mercados pueden ser locales, como el mercado de frutas, verduras, o de un barrio, o pueden ser globales, como el mercado internacional de petróleo, ¿no? Donde se negocian, bueno, millones de barriles diarios a través de plataformas electrónicas y, bueno, estas pueden conectar compradores, vendedores de todos los continentes. Los mercados, bueno, no surgen de manera espontánea en el vacío social, sino que requieren una infraestructura institucional compleja de lo que lo sustente. El elemento más fundamental de esta infraestructura son los derechos de propiedad. Es que son los derechos de propiedad, son acuerdos sociales respaldados por la fuerza aquí nuevamente coercitiva del Estado, que defienden quién es el propietario legítimo de cada bien o cada recurso. Y, y bueno, qué puede hacer el propietario con su propiedad y cómo puede transferir esa propiedad a otros. Y aquí nos deja entendido que sin derechos de propiedad claramente definidos y efectivamente protegidos, no puede haber intercambio mercantil porque nadie estaría dispuesto a comprar algo si no tienen la seguridad de que va a poder disfrutar de ese bien, bueno, sin que se lo arrebate. ¿No? Aquí tenemos los derechos de propiedad. Bueno, pues hay de diferentes tipos. Tenemos la propiedad inmobiliaria, la cual se refiere a la tierra, los edificios, los recursos y el subsuelo. Entonces nos deja entendido que son varios tipos de propiedad y nos deja un poquito la perspectiva, ¿no? De la demanda en este módulo. Eh, las fuerzas que determinan el equilibrio de los mercados, nos vemos ahorita en la parte de la demanda, ¿no?
La demanda modela el comportamiento, lo que es el cognitivo y el racional de los compradores en el mercado. Explica cómo los individuos deciden asignar sus recursos monetarios limitados para adquirir diversos satisfactores. El postulado fundamental e inamovible de este análisis es la ley de la demanda. Y bueno, esta establece formalmente la existencia de una relación inversa y negativa entre el precio de venta de una mercancía y la cantidad que los consumidores están dispuestos para comprar. Bueno, esto quiere decir que bajo la estricta condición de bueno, que mantiene absolutamente en una constante cualquier otra variable que pueda influir en el sistema. Por ejemplo, si el precio de un bien se eleva, la cantidad, sí, bueno, si un precio se está elevando, la cantidad demandada del mismo sufrirá, bueno, una contracción, que es inevitable, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Si el precio disminuye, la cantidad demandada experimentará una expansión en el mercado. Bueno, esta conducta económica universal no es a capricho, ¿no? Responde a dos fenómenos psicológicos financieros de racionalidad humana, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Tenemos el efecto sustitución, el cual se manifiesta cuando el precio de un satisfactor específico aumenta, provocando que dicho bien se vuelva más caro en comparación con otras opciones que están disponibles en la industria, ¿no? Que es que hay más o que hay menos, ¿no? Ante esto, bueno, el consumidor racional reacciona sustituyendo el bien que es encarecido por alternativas viables que ofrezcan una utilidad similar a un menor costo, ¿no? Algo es similar, que no esté caro. Por su parte, o no muy caro, el efecto ingreso opera porque, bueno, un incremento en el precio de un bien de consumo diario reduce, bueno, de forma automática el poder adquisitivo real del ingreso de las familias. Al valer menos su dinero en términos relativos, el presupuesto disponible ya no alcanza para sostener los mismos volúmenes de compra, forzando a una reducción de la cantidad demandada. Entonces, sin embargo, los economistas, bueno, deben evitar el reduccionismo de pensar que, bueno, el precio propio de la mercancía es la única fuerza que mueve la demanda. Hay otros determinantes de relevancia que tienen también la propiedad que se llama la curva que se va a desplazar de la demanda entera en el plano cartesiano, ¿no? Vemos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y estos determinantes incluyen niveles de ingreso disponible, la población, los gustos, las modas, etcétera, ¿vale? Y las preferencias culturales de las sociedades, el tamaño demográfico del mercado, el comprador, las expectativas, tenemos que los individuos posean respecto al devenir de la economía en el corto plazo. Bueno, vemos también otro video y nos vamos con la elasticidad para que no profundicemos tanto en el tema porque nos faltan En varios. estos videos hemos hablado de los derechos de propiedad, pero en este video hablaremos con mayor detalle sobre cómo se relacionan los derechos de propiedad con los mercados. Primero pensemos en lo que significa un mercado para ustedes. Es probable que hayan escuchado el término de mercado de valores o seguro han entrado a un supermercado para comprar provisiones. ¿Qué tienen en común estas cosas? Una definición informal de mercado podría ser: un mercado se forma cuando varios participantes intercambian objetos de valor. Veamos si nuestra noción de mercado coincide con lo que dice esta definición. En un mercado de valores tenemos a muchas personas que intercambian acciones. Lo que usualmente sucede es que aquí tenemos diferentes valores que pueden ser de una misma o de varias acciones. Lo que típicamente ocurre es que hay personas que les interesa vender esta acción y hay otras personas que les interesa comprar esa acción. Y cualquiera de los compradores interesados en esta acción que ofrezca una mayor cantidad de dinero por ella, la puede comprar. Y ese dinero irá al vendedor de la acción, al mismo tiempo que la propiedad de la acción pasa al comprador que pagó por ella. Podemos ver que aquí ocurrió un intercambio de cosas de valor. En un supermercado vemos pasillos llenos de mercancías, que estoy tratando de dibujar aquí, que podemos poner en nuestro carrito de compras y ya que terminamos,
Vamos a la caja registradora y pagamos por estas cosas. Así que, de nuevo, nosotros elegimos las cosas que nos interesan. Estas cosas tienen un precio. De esta manera el vendedor, que en este caso es el supermercado, nos indica qué es lo que quiere a cambio de esa mercancía y cuando nosotros los ponemos en el carrito y los llevamos a la caja registradora, indicamos que estamos de acuerdo en pagar esos precios. De nuevo, intercambiamos dinero por esas cosas de valor. El dinero tiene valor y la mercancía que compramos también tiene valor. Tenemos la idea de que los mercados son la mejor manera de asignar eficientemente recursos. Los diferentes mercados funcionan de formas diferentes. Aquí vemos que el mercado de valores funciona de forma diferente a la del supermercado. También podemos tener subastas en donde se oferta por diferentes objetos. Esa también es una forma de mercado, pero la mecánica de su funcionamiento es diferente al de los otros. El factor clave que se necesita para que los mercados funcionen apropiadamente es que debemos tener la noción de los derechos de propiedad. Y como ya mencionamos en videos anteriores, los derechos de propiedad se refieren a la idea de que las cosas pueden ser de un único dueño. ¿Y qué significa ser dueño de algo? Es posible que demos esto por hecho, pero no es una ley universal. Es algo que nosotros suponemos culturalmente y está tan embebido en nosotros que nos parece natural que las cosas tengan dueño. Pero existen tres características reales para poder ser dueño de algo. Una es la idea de que una entidad puede ser dueña de algo exclusivamente. Por ejemplo, imaginemos que son dueños de cierto terreno en el que quieren cultivar. Esto significa que ustedes pueden excluir a otras personas del uso de este terreno y de cualquier cosa producida por dicho terreno. Ustedes pueden usar el terreno para correr dentro de él, o para tomar el sol, o para cultivar cosas. Ustedes tienen el derecho a los beneficios de ese terreno. Otra característica clave de los derechos de propiedad es que esos derechos deben hacerse cumplir. ¿Qué significa esto? Pues si alguien desagradable quiere entrar en nuestra propiedad, en donde disfrutamos corretear y tomar el sol, le decimos a esta persona que infringe nuestros derechos de propiedad y podemos llamar a la policía o algún tipo de agente de la ley para que saque a esa persona de nuestro terreno, si es que nosotros tenemos el derecho de propiedad de ese terreno y esos derechos son exclusivos. O digamos que tenemos derecho de propiedad de nuestros zapatos y alguien nos los quiere robar. Nosotros podemos llamar a la policía para decirles que se está cometiendo un robo y la policía tiene que hacer cumplir esos derechos de propiedad, devolvernos nuestros zapatos y castigar de alguna forma al ladrón. La última característica clave es que, para que los mercados funcionen bien, los derechos de propiedad tienen que ser transferibles. Recordemos que un mercado trata de la transferencia de derechos de propiedad. En el mercado de valores, una persona transfiere sus derechos de propiedad del dinero al vendedor de la acción para que, a su vez, le den los derechos de propiedad de esa acción. Si esto no fuera transferible, entonces no tendría sentido tener un mercado como lo conocemos. Hasta aquí dejamos este tema por hoy. Estas son cosas de la vida cotidiana que la mayoría de nosotros damos por hecho, porque vivimos en una economía de mercado y estamos acostumbrados a pensar en que las cosas tienen dueño, pero sin duda hay otras formas de organizar una sociedad que no tiene los términos de mercados y no es tan claro quién obtiene qué cosa. Incluso en la actualidad, los mercados en muchos sectores de varias partes del mundo no operan de la mejor forma porque algunas de las características de los derechos de propiedad no funcionan como deben. Quizá en ciertos mercados sea difícil transferir los derechos. Para ciertos mercados, quizá algunas personas se apropian de cosas que no les corresponden y el gobierno no es muy bueno reforzando esos derechos de propiedad. O quizá es difícil evitar que un tercero haga uso de algo de valor cuyos derechos de propiedad pertenecen a alguien más. Ok. Bueno, ya entendemos un poquito la parte de la propiedad, de la demanda, de la oferta, y para irnos un poquito más a profundidad con otro concepto práctico, bueno, la elasticidad representa una de las herramientas más poderosas de la microeconomía neoclásica, ¿no? Su extraordinaria capacidad de medir con precisión matemática lo dice, las reacciones conductuales de los agentes económicos ante variaciones en el entorno de precios, ingresos, disponibilidad de bienes, desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, desde este punto de vista,
Se basa en que expresa el grado de variación porcentual, ya sea positiva, negativa, que experimenta la cantidad de la demanda o la cantidad ofrecida de un bien o un servicio frente a un cambio porcentual ocurrido en el precio de dicho bien, en el precio de otros bienes relacionados o en otras variables que se relacionan como el ingreso disponible de los consumidores. Veamos un poquito más de ¿cómo se dice? Conceptos para ser más prácticos, ¿no? La elasticidad, perdón. Ya vimos que es una herramienta potente de la microeconomía neoclásica y que es lo que mide, recuerden las reacciones conductuales, los agentes ante variación del entorno de precios y la elasticidad expresa un grado de variación positiva, como decíamos, negativa y experimenta la demanda, la cantidad demandada o la cantidad ofrecida de un bien o un servicio frente a un cambio porcentual. ¿Qué queremos decir con esto, no? El interés analítico de medir la elasticidad nos va a decir que nos importa por la necesidad que tienen los agentes económicos que ya veíamos que son empresas, familias y gobiernos, de pronosticar los efectos de las fluctuaciones de los precios para tomar decisiones óptimas de producción, consumo, diseño, políticas públicas y las variantes esenciales de la elasticidad que se desglosan y nos importa son la elasticidad de la demanda, la cual ve genéricamente cómo responden la cantidad de bienes y servicios de los consumidores que desean adquirir ante modificaciones en el mercado. Tenemos la elasticidad del precio de la demanda, que mide específicamente la sensibilidad de los compradores ante variaciones exclusivas en el precio del propio bien. Su coeficiente numérico va a determinar el tipo de sensibilidad. Elasticidad, perdón, cruzada de la demanda. Esta explica la variación porcentual en la cantidad demandada de un bien, por ejemplo, específico, ante cambios porcentuales en el precio de una cantidad demandada, perdón, ante cambios porcentuales en el precio de un bien, que es otro bien, ¿no? Es, por ejemplo, bien A o bien B, que permite clasificar si los bienes son sustitutos como coeficiente positivo o complementarios, que es el negativo. Y tenemos la elasticidad de ingreso de la demanda, que mide los cambios de la cantidad demandada de un bien frente a variaciones porcentuales en el nivel de renta o de ingreso de los hogares. La elasticidad de oferta, que cuantifica la capacidad de respuesta y la flexibilidad de las empresas productoras para alterar sus volúmenes de producción. Esta nos sirve mucho frente a cambios en el entorno del mercado. La elasticidad del precio de la oferta, y esta mide la variación de las cantidades ofrecidas por productores cuando ocurre un cambio porcentual en el precio del mercado del producto final. Tenemos por último la elasticidad cruzada de la oferta, que va a cuantificar las variaciones porcentuales en la oferta de una mercancía ante cambios en los precios de otros bienes o insumos sustituidos en conjuntos de la producción. Entonces, es más medible, es más profesional, ¿no? La teoría de la demanda, pasando a otra parte, a esto por favor, se los encargo que lo vean, se llama la elasticidad de la oferta y la demanda, para que vean a profundidad el tema, ¿vale? La teoría de la demanda se dedica al estudio científico de las variables que determinan cantidades de los consumidores que están deseando y pueden adquirir un bien o un servicio específico por unidad de tiempo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, la variable rectora de este análisis es el precio del propio bien, que está pasando e interactúa con la cantidad y configura que es la base angular de la microeconomía. Nos dice la ley de la demanda, se mantiene, bueno, esta ley postula que manteniéndose todo lo demás constante, cuando el precio de un bien se incrementa, la cantidad demandada disminuye. Y a la inversa, cuando el precio se reduce, la cantidad demandada aumenta. Y bueno, esta relación inversa genera la curva de la demanda con pendiente negativa. Y más allá del precio del propio bien, existen otras variables determinantes que desplazan la curva de demanda en el plano cartesiano. Tenemos el ingreso, los más importantes son el ingreso de los consumidores, que se deriva en bienes normales, inferiores. Y bueno, tenemos también los precios de los bienes relacionados, los gustos y las preferencias. Ahí tenemos bien poquito tiempo. Y las expectativas del futuro. Entonces, todas estas son más a profundidad, porque nos va a tener un poquito más de tiempo, nos van a detener.
y el cual pues también tenemos contenido para cada uno. Entonces, vean por favor la teoría de la demanda. Tenemos por último la teoría de la producción y los productos marginales. Si se corta, ya regresamos por último y nos vamos, ¿vale? Nos importa mucho la teoría de la producción y los productos marginales porque se encuentra, la teoría de la oferta se encuentra indisolublemente vinculada a la teoría de la producción. Esta nos va a hacer un análisis bajo qué condiciones de eficiencia y costos las empresas organizan sus factores productivos para vender sus mercancías en el mercado. Estas teorías nos sirven mucho para medir, para saber en qué momento específico